Bem, as exposições foram muito ricas, assim, aprendi muito. Fueron muy ricas y aprendí mucho. Muy bueno fue de escuchar una diversidad tan grande. Claro que las personas hablaron de lugares diferentes, ¿no? Entonces, algunos abordaron más los procesos de reforma que están sucediendo, de los esfuerzos que están siendo hechos dependiendo del lugar de habla. Las presentaciones fueron distintas, pero claro, noté algunos puntos que son en común, que se destacaron de un lado en relación a los problemas que los sistemas se enfrentan y del otro lado en lo que es respecto a los grandes desafíos, algunos de los cuales Lucia ya destacó también, ¿no? De las palestras. En relación a los problemas, el primero que resalta a los ojos y que fue muy abordado es la cuestión de las desigualdades estructurales, ¿no? En estas sociedades y que no solamente se expresan tan fuertemente en la salud, como también en el propio sistema de políticas sociales y el sistema de salud es uno de los elementos muchas veces que refuerza la estratificación social y la desigualdad, dependiendo de cómo es configurado. Entonces, otro aspecto relacionado de eso también es lo que Lucia también se destacó en la cuestión de la determinación social de los procesos de salud y enfermedad y cómo esa transformación de la realidad sanitaria de los países exige que sistemas de protección social más abrangentes, más totales, que estén integrados con financiamiento progresivo, con políticas universales asociadas a las políticas también que se vuelvan para grupos específicos, para la equidad, como tiene que ser articulado en un sistema de bienestar social y que tenga la cara de América Latina. Porque muchas veces nos referenciamos, tenemos una visión, los soft state de Occidente, de Europa, que es una media docena de países con características históricas muy diferentes de las nuestras, que fueron países que fueron colonizadores, que fueron metrópolis, y cuando nosotros éramos colonias. Fueron países que pasaron por procesos de incorporación masiva de su población en el mercado de trabajo formal, de una condición que nosotros nunca tuvimos. Tenemos una fuerza de trabajo en varios de nuestros países, con la formalidad del trabajo no llega al 50% de la población. Entonces la incorporación de vías de trabajo no es posible como la única vía. O tenemos entonces que radicalizar en la incorporación de trabajo, pero no puede ser un sistema de producción social que se ancle en la cosa social y en la lógica contributiva como nuestros históricamente fueron estructurados. Entonces, un segundo punto muy importante que también se destacó en los varios sistemas con características diferentes es la cuestión del carácter segmentado y fragmentado de esos sistemas, segmentado en relación a la clientela y fragmentado en lo que es respecto a la organización, las organizaciones, a los aspectos organizacionales y a la escasa integración que hay entre los servicios, ¿no? Y eso tiene relación con esa cuestión más histórica que acabo de mencionar, del lado de la atención, por lo menos de la salud, a la incorporación vía de trabajo formal y que dejó mucha parte de la población de afuera de los sistemas de protección y de los sistemas de atención médica en varios de esos países. Claro, solo con acceso a determinados programas públicos, poblaciones públicas y controles de enfermedades específicas, pero que las reformas también, a partir de los años 80, varias de las reformas se aprofundaron en ese aspecto de segmentación y fragmentación, como fue citado aquí en el caso de Chile en los años 80, con la reforma que creó allí el SAPE y la FUNASA, también el caso de Colombia en los años 90 con el tratamiento estructural, y la reforma de México en los años 2000 con la creación del Seguro Popular de Salud. Todas ellas con el argumento del aumento de la cobertura de población que estaría excluida, pero todos también sirviendo como elemento adicional para reiterar la estratificación social, la segmentación y las desigualdades en el acceso a la salud, sin resolver los problemas estructurales que estaban siendo puestos en los sistemas de salud en las sociedades, como las presentaciones bien ilustraron. Pero a partir de entonces sí hay un elemento muy importante en la tercera característica, que es el tercer problema, que los sistemas de salud de varios sistemas de salud de América Latina, y es que la presencia y el vigor de los mercados, ¿no? Mismo en los países obviamente que tienen una economía más fuerte, que tiene segmentos más fuertes, más elitizados, pero en todos hay un movimiento fuerte de entrada del sector privado sobre distintas características.
y siempre, siempre fomentado y subsidiado por los estados o reformas por las empreendidas pelos reformas estados implementadas por los nacionais, né? estados Não nacionales. é uma No es una separação, cosa que se existe a hace, no existe separação una do Estado e separación mercado, que Estado y existem são as mercado, que formas de existen las relação, formas de relación, obviamente, Estado e obviamente, de mercado que Estado y se mercado que configuram se configuran historicamente. Então, históricamente. no Entonces, caso en el brasileiro, caso desde os brasileño, anos desde los años 60, 60, esse fomento ao se setor fomenta al privado é sector privado vigoroso e vigoroso que é y muito que difícil es de muy reverter difícil ao de longo da reverter a lo história. largo de la Né? historia. Continua até hoje Continúa e hasta hoy perpassou y además governos perpasó de todos los gobiernos esquerda, de izquierda, governos de centro-esquerda, gobiernos de governos centro-izquierda, gobiernos progressistas, os progresistas, subsídios e en los subsidios, incentivos los aos incentivos a mercados los privados, mercados eles são privados, ellos son mantidos ao longo mantenidos dos a lo diferentes largo de governos. diferentes E no gobiernos. Y caso en el dos caso países de los aqui que países fizeram suas aquí que hicieron sus representações, né? presentaciones, No caso do en el Chile, caso da de Chile, Colômbia, en por Colombia, por exemplo, e do ejemplo, y de México, México, o fato de que essas el hecho de que reformas às esas vezes reformas impulsionam a muchas veces emergência de novos impulsan atores nuevos privados actores e que se privados tornam y que atores se políticos transforman en muito actores políticos importantes muy que vão importantes resistir que van a aos resistir a esforços los de reforma esfuerzos de reforma subsequente, aos subsecuentes, esforços de a los esfuerzos de universalização, como a universalización, ZPS no con caso base da al BPS en Colômbia, el como caso a de ZAPRE no Colombia, caso do como el Chile, ISAPRE en el caso de enfim, Chile, en fin, prestadores privados prestadores que vão se privados que se van estabelecendo, estableciendo, subsidiados pelo subsidiados por el Estado. Estado. Esse é um dos maiores Ese es uno de desafios los dos mayores sistemas de desafíos de los saúde sistemas de da salud América de Latina, América se nós Latina, queremos si falar de queremos sistemas hablar de sistemas universais, porque os universales, interesses são porque los muito fortes, intereses e son foi muy falado aqui fuertes. também, Se habló aquí también de la governabilidade, obviamente, gobernabilidad, os obviamente, espaços los estão espacios ocupados están no ocupados en el Congresso, nos Congreso, vários en segmentos los da varios vida segmentos de la política vida e política, mesmo os y governos de mismo en esquerda, gobiernos de governos izquierda, en gobiernos progressistas que assumem progresistas o que poder, asumen el que poder, vêm a ser eleitos, que vienen se a ser defrontam ganar las com elecciones, se oposição séria, encuentran con né, esa oposición política seria mesmo, políticamente e desses mismo, atores y de são, esos e actores, Lúcia comentou como também, Elisa comentó se también, derruba governos por que se muito derruban pouco, gobiernos por né? muy poco, ¿no? Na En América América Latina, Latina. nós vivemos isso recentemente no Brasil de Vivimos uma en forma eso y dramática, también en el por Brasil de muito forma pouca dramática, por muy redistribuição, poca pouquinho que redistribución, se faça, un poquito que já é se haga, suficiente ya es lo para gerar, suficiente para né, generar reações unas que são reacciones que son brutais, que são brutales, que son violentas e que chegam violentas y que a llegan a ultrajar os processos ultrajar los procesos democráticos, a democráticos, violentar a os processos violentar los procesos democráticos. democráticos. Então, Entonces, esse é um dos maiores ese es uno dilemas de e los mayores desafios que dilemas nós y precisaremos desafíos que discutir tendremos que também discutir también amanhã. E mañana. outro elemento Otro elemento que foi muito que fue muy enfatizado enfatizado tem a ver também com tiene a a ver también relação con com as relación a las desigualdades que se desigualdades apresentam no sistema de saúde, que se presenta en el sistema de de salud, de qualidade, de uma calidad série de y de una aspectos, serie mas de que tem a aspectos, ver pero que também tienen com que ver también essa con captação esa de captación de recursos los recursos públicos que o setor públicos que el privado sector acaba privado fazendo, ou acaba de haciendo, recursos da o de sociedade. recursos de la Porque os sociedad, recursos são porque limitados, los e o recursos, setor claro, son privado, quando limitados ele en é el sector vigoroso, privado cuando ele es disputa importante, recursos com o disputa Estado. recursos con el Em Estado. momentos de En crescimento momentos de econômico, crecimiento existe uma certa económico existe acomodação, una cierta quando tem qualquer acomodación y cuando estabilidade, quieren os recursos são estabilidad, los limitados, recursos son limitados e y isso vai eso reproduzindo as se va desigualdades. reproduciendo las Uma desigualdades. outra questão que foi mencionada Otro foi que asunto muy importante, que fue también mencionado, fragilidades fue las ou fragilidades baixa o la resiliência, baja né, que temos resiliencia falado que desses tenemos hablado de sistemas, né? esos sistemas. Até a palavra Hasta la resiliência me palabra incomoda um pouco, resiliencia foi me muito incomoda usada un agora poco na porque pandemia, fue eu não muy gosto, utilizada né? en la Por que pandemia y no me resiliência? gusta. ¿Por qué Dá uma impressão de resiliencia? um Da la choque impresión de externo, un né? choque O que nós externo. temos são Lo que tenemos son sistemas sistemas que são fragilizados son porque têm baixos fragilizados porque tienen investimentos, bajo né? investimiento. Historicamente Muy tem bajo baixos. investimiento Então, como é que históricamente. isso não é Entonces, ¿qué resiliência? hacemos? Dá a impressão Hablamos de que está tudo resiliencia. lá e vem um La choque impresión externo e que viene estava un tudo choque bem, externo, que e não estaba está todo muy tudo bien. bem. No, no está todo Então, bien. enfim, Entonces, então en esse é fin, o bloco que eu estava ese es destacando lo dos que quería problemas em destacar de los relação aos problemas en desafios, que relación a los certamente nós desafíos que vamos tomar ciertamente retomar de tendremos que manhã, tomar de mañana, mas os retomar desafios mañana. passam, Los obviamente, desafíos pela pasan luta por um obviamente outro por la padrão de lucha por un desenvolvimento otro padrón econômico de e social, desarrollo que as económico políticas social sociais y que tenham las políticas uma outra sociales tengan otra centralidade nos centralidad projetos en los das proyectos de la sociedades, né, dos sociedad, governos de da los gobiernos, de sociedade, la é sociedad, por expandir o para financiamento expandir dos el sistemas financiamiento de públicos de sistemas saúde públicos de salud de uma de una forma forma suficiente e suficiente estável, y né? estable. Nós temos aqui também, foi Nosotros tenemos mencionado aquí, aqui, fue em vários mencionado, desses en países, varios de estos não se passa países, de 3% no se pasa del do PIB, 3% del PIB, 4% 4% do del PIB de PIB do gasto gasto público público en em saúde. E no salud. caso do Brasil, En o el caso gasto de Brasil, el público gasto não está público alcançando no alcanza 4%, o gasto 4%. privado El gasto ele privado é mais de es más de 4% do PIB, mas 4% del PIB subsidiado pelo subsidiado Estado. por el Estado. Como é que a gente vai ¿Cómo passar de hacemos 9% entonces a do pasar PIB no 9% del total? PIB en el Não total? tem como fazer No sem hay cómo hacer esa redistribuição. Não redistribución. tem como No fazer hay sem cómo retirar hacer esa, subsídio, retirar e subsidio incentivos ao de setor incentivos
subsidios al privado. sector Para privado aumentar o gasto para público em aumentar el gasto saúde, público en salud. tem que ter. Tenemos que tener un conflicto, tenemos un conflicto entre este distributivo en la vena, y eso es lo que estamos hablando. Entonces, retirar los subsidios del sector privado y restringir su actuación en el área de la salud mismo precisa ser hecho en el área de educación también. Investir en la infraestructura de los servicios públicos, y eso también apareció en varias de las palestras con profesionales también, profesionales cualificados y bien pagos, ¿no? Y claro, es un otro desafío que es la de distribución territorial del profesional que fue hablado en varios de esas presentaciones.
Invertir también en la ciencia y también la provisión de insumos, de tecnología relevantes para la salud, que es un punto muy importante quiero retomar lo que fue hablado también, creo que por Mario, sobre la cuestión del complejo médico industrial, cómo eso surgió en la obra de ese Cordero, en una perspectiva crítica, algunas décadas atrás, y hoy hay una apuesta, una posibilidad virtuosa de eso. Pero el desafío de eso para llegar al complejo económico industrial de la salud, con una combinación virtuosa entre económico-social, es otro desafío enorme, y eso es posible. Cuando hablamos en industria nacional, ¿cuál es el interés de los empresarios nacionales? ¿Qué le están mirando? ¿Cómo hacemos eso de una forma virtuosa? Que se vuelva realmente para la salud de la población. No se da eso, que no es un dato que se puede hacer hecho. En invertir en la producción pública, así hay que invertir fuertemente en las empresas productoras con América Latina, y eso es un camino también posible de invertir en los productores públicos. Dirán que tengo conflicto de interés, que soy de Fiocruz, pero defiendo realmente el fortalecimiento de la producción pública de insumos y de medicamentos, de vacunas, de diagnósticos, de todo lo demás. Muy bien, otro punto importantísimo es la cuestión de la transformación del modelo de atención con base en los valores de la universalidad, de la integralidad, esa atención primaria, la salud fuerte, abrangente, articulada en las redes, con acceso a todos los niveles de complejidad, con organización territorial de los sistemas de abajo para cima, con servicios de tecnologías adecuadas y efectivas en los diversos niveles de atención. Y otro punto que también fue mencionado, que es muy importante, es la consideración de la diversidad territorial, de la diversidad de los pueblos, de la interculturalidad. Eso me parece que nosotros tenemos mucho que aprender aquí en Brasil con otros países, con otros colegas que citaron experiencias muy interesantes, porque realmente es un desafío enorme hacer eso, dada la diversidad de nuestros pueblos dentro de cada país. Y por fin tenemos también el desafío de mejorar la respuesta de esas necesidades de salud, considerando los nuevos desafíos, los cambios demográficos, los cambios epidemiológicos y también las transformaciones que suceden y que no hacen más que sea posible trabajar de una forma así estancada con programas sin ser los cambios infecciosos, la población más anciana. Los sistemas tienen que transformarse mucho en lo que dice respecto a los cambios de atención, a los modelos de atención. Y además de todas las demandas que ya teníamos, no estaban atendidas antiguamente, ahora también, después de la pandemia, tuvimos un impacto terrible en las condiciones de salud, tanto por algunos desgobiernos como fue el caso del Brasil en el periodo reciente de la pandemia. Eso entonces es necesario más esfuerzos adicionales y por fin nuestros valores, los valores que permearon esas presentaciones, es la lucha por asegurar la salud como un derecho y reducir las desigualdades en la salud social. Serían esos mis comentarios y mañana continuamos. Tenemos mucho para debatir. Muchísimas gracias.